El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, el árbol bronquial, que conducen, calientan, humidifican y filtran el aire inspirado de partículas de polvo y gases irritantes antes de su llegada a la porción pulmonar. Todas las vías respiratorias, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, se mantienen húmedas por la presencia de una capa de células, el epitelio, que produce una sustancia llamada moco. El moco humedece el aire e impide que las delicadas paredes alveolares se sequen, a la vez que atrapa a las partículas de polvo y sustancias extrañas. Ahora vamos a hablar de la nariz. Además de todo lo dicho, posee un importantísimo riego sanguíneo. Cuando el aire pasa por las fosas nasales, las cavidades nasales cumplen distintas funciones. Una de ellas, calientan y humidifican el aire, como dijimos. Habitualmente la temperatura del aire inspirado se eleva a una temperatura que es menor en 1 grado centígrado a la corporal. Otra función es filtrar partículas. Los vellos ubicados a la entrada de las fosas nasales son importantes para las partículas, para poder filtrar las partículas grandes. Ahora vamos a hablar de la faringe. Esta porción del sistema es muy importante aquí porque se entrecruzan los conductos de los sistemas digestivo y respiratorio. Los alimentos pasan de la faringe al esófago y luego al estómago. El aire pasa hacia la laringe y la tráquea. Para evitar que los alimentos penetren en las vías respiratorias, se cierra, mediante un acto reflejo, en la parte superior de la laringe, está la válvula llamada epiglotis. Vamos a hablar de la laringe. Es el órgano de la fonación. Utiliza el aire expirado para producir la voz, ya que en ella se encuentran las cuerdas vocales. Interviene en el proceso de la tos, cerrando las vías aéreas de manera de producir la presión necesaria para generar la tos. Luego se abre y permite la liberación del aire en forma de tos o estornudos, y así limpia las vías de moco y de partículas extrañas. Conozcamos un poco la tráquea. Es un tubo de aire, continuación inferior de la laringe, es elástico, mide de 10 a 12 centímetros. Posee aproximadamente 20 anillos cartilaginosos en forma de herradura. Aproximadamente la mitad de la tráquea está en el cuello y la otra mitad en el tórax, y termina a nivel del esternón, dividiéndose en 2 bronquios, uno derecho y otro izquierdo, que se dirigen hacia los pulmones. Ambos tienen poco más de la mitad del calibre de la tráquea, siendo el derecho más amplio que el izquierdo debido a que el pulmón derecho es más voluminoso que el izquierdo. A medida que se dividen los bronquios, van haciéndose progresivamente de menor calibre hasta pasar a dimensiones microscópicas, y entonces toman el nombre de bronquiolos. Las divisiones repetidas de los bronquiolos dan lugar a los bronquiolos terminales o respiratorios que se abren en el conducto alveolar. La pared de cada conducto alveolar está formada por varias unidades llamadas alveolos. En los alveolos se realiza el intercambio gaseoso. Los mamíferos, por el hecho de contar con pulmones, con alveolos pulmonares, los provee de un 50% más de oxígeno que cualquier otro sistema. Hasta acá vimos las vías aéreas superiores. En la clase siguiente vamos a ver específicamente los pulmones.